Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar cómo algo tan difuso como la inflamación crónica puede estar afectando a la salud de tus huesos sin que lo notes. Cuando hablamos de la salud ósea, generalmente vienen a nuestra cabeza los niveles de calcio, vitamina D, si ya estamos ahí un poco más preocupados, factores dietéticos como ese aporte adecuado de calcio, magnesio, fósforo, vitamina D que no obtenemos tan fácilmente a través de la dieta, pero que sí depende directamente, ya vais a ver, como algunos factores dietéticos influyen directamente en que tengamos mejores niveles de vitamina D, incluso yo os diría que con una justita exposición solar. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de la salud de nuestros huesos hay muchos otros factores que también tenemos que tener en cuenta, y uno de ellos sería la aparición de esa inflamación crónica, inflamación sistémica, que no siempre está asociada al exceso de peso, aunque es verdad que el exceso de peso es uno de los factores que influyen directamente también en ese aumento de la inflamación, pero que no siempre está presente. Puede haber personas que estén en su peso adecuado o incluso por debajo de su peso y que también se vean afectadas por ese estado de inflamación crónico. ¿Qué es la inflamación? Esto es algo que creo que os he explicado muchísimas veces con el mismo ejemplo, que es el más fácil para mi gusto de entender. Cuando yo me doy un golpe, se me inflama la zona donde me da un golpe, o me echo un corte, que puede tardar más en resolverse esa inflamación, que es un mecanismo defensivo de mi organismo. Todas las células de mi sistema inmunitario, en ese caso, van a ese lugar donde se produce esa inflamación para resolver ese conflicto en el menor tiempo posible, para defenderme de una posible agresión externa y para recuperar esos tejidos que se hayan podido ver dañados. Cuando ese sistema inmunitario está sometido a una inflamación crónica difusa por todo mi cuerpo, es decir, no hay un lugar concreto donde haya algo que resolver, sino que mi cuerpo no está funcionando adecuadamente y está dando señales de activación de ese sistema inmunitario, es cuando aparece esa inflamación crónica, silenciosa, sistémica, que no se asocia a inflamación como tal, como esa respuesta de que se me hincha la zona donde me he hecho una herida, sino que altera el funcionamiento de mi cuerpo. Si ahora nos trasladamos a los huesos, en mis huesos, para mantener una buena calidad de su salud, podríamos decir que es un tejido vivo, está en constante regeneración. Lo que yo como, muchas veces esto sí que lo hemos oído todos frecuentemente, hay que comer alimentos ricos en calcio para reponer el calcio que se pueda estar perdiendo de los huesos. Es decir, pierdo y repongo continuamente. Ahí hay unas células que se encargan de ello, que son los osteoblastos y los osteoclastos. Unos se encargan de sacar calcio cuando hace falta, otros se encargan de reponerlo. Es como si yo estuviese continuamente, imaginaros en una pared, un trabajador que quita la pintura antigua y otro que la pone nueva. Cada vez que se estropea la pintura la quitamos y la volvemos a poner nueva, constantemente. ¿Esto qué implica? Que mi pared está siempre en perfecto estado. Pero ¿y si algo que pasa en mi cuerpo afecta a ese quito y repongo? En este caso, igual empieza a fallar el que repone y en ese caso comenzamos a debilitar los huesos. Es decir, esa inflamación crónica puede afectar a la estructura
de mis huesos, aumentando la fragilidad, es decir, que sean unos huesos menos densos, menos fuertes. ¿Esto qué implicaciones puede tener? La principal implicación, evidentemente, sería que en aquellas personas que tengan una mayor predisposición genética o que durante la infancia y adolescencia no hayan alcanzado el máximo de densidad ósea, tengan una mayor predisposición, si tienen inflamación crónica, a tener osteopenia o osteoporosis en edades más tempranas o antes de tiempo, podríamos decir. De hecho, actualmente sabemos que los niveles de inflamación crónica son bastante elevados en la población general, a veces asociados también a hábitos dietéticos poco adecuados, que ahora vamos a repasar, y en muchos casos también estamos viendo que la aparición de enfermedades asociadas a la edad adulta, la tercera edad, aparecen cada vez más temprano, es decir, esos efectos de la inflamación podrían estar aumentando el envejecimiento celular. Envejecimiento celular que en el caso de los huesos estaría en esa posible regeneración adecuada del calcio que se va extrayendo. Los niveles de calcio en sangre, mi cuerpo va a tratar siempre que se mantengan estables, porque es algo prioritario para mantenerme con vida, con lo cual siempre que necesite reponer calcio lo va a extraer de los huesos. Aquí influirían tanto esos hábitos dietéticos de aporte de calcio en la dieta como esa posible inflamación sistémica que estaría afectando, en este caso, a los procesos de regeneración, no porque no haya calcio, sino porque esos trabajadores que tienen que pegarlo a la superficie del hueso, pues están cansados o no se les está dando el material que necesitan. Es decir, ahí tenemos dos factores que pueden afectar a esa reposición, los factores dietéticos y esas propias células que dejan de funcionar. Así que si nosotros queremos mejorar la dieta para mejorar la salud ósea, tenemos dos factores a tener en cuenta. Uno, el suficiente aporte no solo de calcio, sino de todos aquellos nutrientes que ayuden a reducir, que ayuden a aportar lo que necesita mi cuerpo para una buena regeneración ósea. Es decir, que no solo es el calcio, vitamina D, fósforo, magnesio y suficiente cantidad de proteínas serían necesarias para que este trabajador que repone funcione adecuadamente. Y por otro lado, reducir la inflamación, porque si tenemos una inflamación crónica elevada, el trabajador tampoco va a poder utilizar esos nutrientes que podrían acumularse en otros lugares del cuerpo, como por ejemplo en las paredes de las arterias, algo que por supuesto no nos interesa porque también empeoraría nuestra salud cardiovascular, algo que desgraciadamente también se asocia a esa inflamación crónica. Pero de esa parte del cuerpo, cómo se ve afectada por la inflamación, podemos hablar en otras ocasiones. Casualmente, algunos de los nutrientes que necesita mi hueso para reponerse también disminuyen la inflamación. Vamos a ver en primer lugar cuáles son esos nutrientes que necesitamos para reponer el hueso y al mismo tiempo podemos asociarlos también con la regeneración ósea, con el trabajo de esas células que regeneran el hueso. El calcio, evidentemente, es lo que necesitamos, es el material que se va a fijar a los huesos, por lo tanto, un adecuado consumo de calcio, que no tiene por qué ser exclusivamente del consumo de calcio, pero a veces eliminamos los lácteos de la dieta y no tenemos en cuenta la reposición de ese calcio a través del consumo de otros alimentos, tanto de origen animal como vegetal, que deberían aumentar en ese caso en la dieta.
Por ejemplo, almendras, brócolis, sardinillas, nos podrían ayudar a aumentar el calcio sin consumo de lácteos. Un error frecuente que afecta a la salud de los huesos es llevar dietas muy bajas en grasas. ¿Por qué? Porque el precursor de la vitamina D es el colesterol. Si nosotros eliminamos el colesterol de la dieta, no vamos a conseguir suficientes niveles de vitamina D en sangre. Uno de los nutrientes que necesitamos para ese buen metabolismo óseo y al mismo tiempo para reducir la inflamación. Por lo tanto, ahí tendríamos un doble efecto de esa vitamina D o indirectamente de ese contenido en colesterol de la dieta, que debe ser adecuado y consumido a través de alimentos de origen natural que nos ayuden a mejorar ese equilibrio y por lo tanto también a reducir indirectamente los niveles de inflamación en sangre. Ya veis cómo muchas veces algunos factores dietéticos que no asociamos a algunas mejoras de salud pueden influir directamente, y en este caso ya os digo que los niveles de colesterol o el colesterol dietético, mejor dicho, influye en esa activación también de la vitamina D. Dentro de otros factores dietéticos asociados a reducción de la inflamación, podemos combinar también con el calcio de la dieta, estaría el consumo de ácidos grasos omega 3. Por ejemplo, pescados azules de pequeño tamaño que podemos consumir con espina y aumentan también el calcio y el fósforo de la dieta. Al mismo tiempo estaríamos disminuyendo esa inflamación por su aporte en ácidos grasos omega 3, que son potentes antiinflamatorios. Y cuando hablamos, por ejemplo, de salud ósea por separado, algo que no solemos relacionar con esa importancia que tiene para el mantenimiento, la regeneración del hueso, es la microbiota intestinal, que es un factor clave para mejorar o reducir esa inflamación sistémica. Una microbiota intestinal alterada aumenta la inflamación crónica. Si la mantenemos saludable, evidentemente mejoramos también esa inflamación, mejoramos el metabolismo óseo. Y aquí tenemos dos tipos de alimentos diferentes. Uno, aquellos que nos proporcionan probióticos, microorganismos que ayudan a mejorar la salud intestinal, como el yogur, una buenísima fuente también de calcio dietético. Y por otro lado tendríamos la importancia de la fibra soluble, es decir, alimentos prebióticos que sirven como alimento a la microbiota intestinal y que al mismo tiempo estarían reduciendo esa inflamación sistémica. Por ejemplo, el consumo de avena, legumbres, frutas ricas en fibra soluble nos ayudaría a mejorar la salud de la microbiota y al mismo tiempo la regeneración celular. Es decir, una dieta que contenga todo de lo que os estoy hablando sería un buen sistema de mejora de nuestra salud ósea, teniendo en cuenta que aquellas personas que sufren inflamación crónica de bajo grado tienen una mayor predisposición para sufrir problemas óseos a largo plazo, por esa falta de regeneración que ocurre por peor funcionamiento de las células que generan ese hueso de nuevo. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.